Hay una fecha exacta. No es el día en que todo se derrumbó. No es el día en que cerró el negocio. No es el día en que tuvo que llamar al banco para pedir más tiempo. Es el día anterior a todo eso. El día en que Andrés firmó un contrato que no sabía leer. Tenía 34 años. Un sueldo que entraba puntual el día 28 de cada mes. Una pareja. Un piso alquilado en el que llevaba 4 años. Una vida que, vista desde fuera, funcionaba. El problema es que Andrés no la veía desde fuera. 18 meses después de firmar ese contrato, tenía una deuda de 28.000 euros, ningún trabajo y una relación que se sostenía con el mismo esfuerzo silencioso con que se sostienen las cosas que están a punto de romperse. Este documental no es sobre cómo alguien fue engañado. Es sobre algo más difícil de explicar, y por eso más difícil de evitar. Es sobre cómo una persona razonable, con información suficiente, tomó una decisión que no entendía. Y sobre lo que eso cuesta. No vamos a juzgar a Andrés. Vamos a entenderlo. Andrés llevaba 6 años en la misma empresa. No era un mal trabajo. Era, de hecho, exactamente el tipo de trabajo que su versión de 22 años habría considerado una victoria. Contrato indefinido. Seguridad social. Vacaciones pagadas. Un jefe que no gritaba. El problema con los trabajos así es que son muy difíciles de abandonar y muy difíciles de querer. Hacía su trabajo bien. Era puntual, organizado, fiable. Sus compañeros lo apreciaban. Sus superiores confiaban en él para tareas que requerían precisión. Nada de eso le generaba satisfacción particular. Lo que generaba era la certeza de que podía seguir haciéndolo indefinidamente. Y esa certeza, con el tiempo, se convirtió en una forma de angustia. Hay una palabra que Andrés usaría más tarde para describir esos años, y es una palabra que aparece con frecuencia en las historias de personas que toman decisiones precipitadas: estancado. No era miserable. Era estancado. La diferencia importa, porque la miseria tiene urgencia. El estancamiento tiene paciencia, pero acumula. Elena llevaba 3 años con él. Lo conocía bien. Sabía que algo se movía por debajo de esa calma organizada, aunque no sabría nombrar exactamente qué. Más tarde diría que lo veía inquieto. Que buscaba algo sin saber qué buscar. Que eso en sí mismo ya era una forma de riesgo. Tenía razón. Pero nadie llega a esa conclusión antes de que ocurra nada. Solo después. La sensación de que la vida laboral propia se ha convertido en algo que simplemente se ejecuta, no en algo que se elige, es una de las más comunes y menos habladas de la vida adulta contemporánea. Lo que varía es lo que cada persona hace con esa sensación. Andrés estaba a punto de hacer algo con la suya. Marcos era un conocido. No un amigo íntimo. El tipo de persona con quien compartes conversaciones largas 2 o 3 veces al año, lo suficiente para generar confianza, no lo suficiente para conocerse del todo. Marcos llevaba 6 meses trabajando con una empresa de distribución de productos de limpieza ecológica. Franquicia. Sistema probado, decía. Márgenes buenos, decía. Libertad total de horarios, decía. Lo que Marcos no dijo esa tarde, probablemente porque él mismo no lo había procesado del todo, es que llevaba 6 meses sin alcanzar las cifras que aparecían en el folleto. Que los márgenes buenos existían sobre el papel. Que la libertad de horarios era real, sí, pero que la libertad de no trabajar 70 horas semanales, esa no. No lo dijo porque en ese momento Marcos todavía creía que el problema era él. Que estaba en curva de aprendizaje. Que en unos meses las cosas cambiarían. Así funcionan estos sistemas. Quien está dentro transfiere su propio optimismo antes de resolver sus propias dudas. Andrés pasó 3 horas leyendo esa noche. Luego otras 2 noches más. Lo que encontró fue suficiente para entusiasmarlo y no suficiente para entenderlo. Había testimonios positivos, porque los había seleccionado la propia empresa. Había cifras de facturación, pero no de beneficio neto. Había un modelo de negocio explicado con términos que sonaban razonables sin serlo del todo. Zona exclusiva, margen garantizado, soporte continuo. La palabra que Andrés no sabía en ese momento era esta: margen bruto. No margen neto. Margen bruto. La diferencia entre lo que cobras por vender algo y lo que te costó comprarlo, antes de descontar todos los gastos de operación, transporte, almacenamiento, devoluciones, tiempo. El contrato hablaba de márgenes del 30%. Era verdad. Era el margen bruto. El margen neto,
una vez aplicados todos los costes reales, rondaba entre el 6 y el 8% en los mejores meses. Andrés lo firmó sin saber eso. No firmó por ignorancia, en el sentido de que la información no estuviera disponible. Firmó porque hizo las preguntas equivocadas y recibió respuestas que confirmaban lo que quería escuchar. Eso no es ingenuidad. Es algo que les ocurre a personas muy preparadas, en decisiones mucho más grandes, con consecuencias mucho más graves. Se llama sesgo de confirmación. Y es tan viejo como las decisiones mismas. La primera señal llegó a las 3 semanas. Andrés había diseñado su ruta de distribución con el mismo método que usaba en logística: zonas, tiempos, eficiencia. Todo calculado. Lo que no había calculado es que los negocios a los que iba a visitar ya tenían proveedores. Que cambiar de proveedor requiere tiempo, confianza y un argumento concreto. Que somos más ecológicos no es un argumento concreto para un dueño de bar que paga 30 euros menos al mes con su proveedor actual. Las cifras eran bajas. Andrés lo sabía. Pero tenía una explicación para ello, y la explicación era razonable: estaba empezando. El negocio necesitaba tiempo para arrancar. Los clientes necesitaban conocerle. Era normal. Era verdad, en parte. Lo que también era verdad es que llamó a la empresa matriz para hablar de esas cifras, y la respuesta que recibió fue la primera de una larga serie de respuestas que sonaban a apoyo sin serlo. Todo el mundo pasa por una fase de arranque, sigue con el proceso, confía en el sistema. Hay una cosa que Andrés hizo bien en esas semanas, aunque no sirviera de nada: buscó a otros franquiciados. Encontró un foro. Encontró algunos testimonios positivos. Encontró también algunos hilos con preguntas que quedaban sin respuesta. Encontró una queja concreta de alguien que describía exactamente lo que él estaba empezando a experimentar: clientes difíciles de conseguir, márgenes que no cuadraban, soporte que prometía más de lo que entregaba. Leyó ese hilo. Lo cerró. Siguió adelante. Elena preguntó cómo iba. Andrés dijo que estaba en fase de arranque. Que era normal. Que necesitaba tiempo. Elena asintió. No dijo lo que pensaba, que era esto: que llevaba semanas viendo a Andrés trabajar más horas que antes por menos dinero que antes, y que la palabra normal se estaba usando con demasiada frecuencia para describir situaciones que no lo eran. No lo dijo porque había aprendido que cuestionarlo aceleraba una discusión que no llevaba a ningún sitio. Andrés necesitaba creer en lo que había elegido. Cuestionarlo no era una conversación, era una amenaza a algo que él había convertido en parte de su identidad. La segunda señal llegó al segundo mes. Los costes de operación eran más altos de lo previsto. La gasolina, el tiempo de desplazamiento, el almacenamiento en casa, las devoluciones de producto. Ninguno de esos costes estaba mal calculado por separado. Juntos, sumaban una cifra que hacía que cada venta generara bastante menos de lo que parecía. Andrés lo anotó. Llamó a la empresa. Recibió la misma respuesta. Siguió adelante. Al tercer mes, Andrés había gastado 11.000 euros. 4.000 en el canon de entrada de la franquicia. 2.800 en el primer pedido de producto. El resto en costes de operación, desplazamientos, material de presentación y un mes de alquiler de una pequeña unidad de almacenamiento porque el piso se había quedado pequeño para las cajas. Sus ahorros eran 16.000 euros. Le quedaban 5. Pidió un préstamo personal de 12.000 euros. No lo pidió porque estuviera desesperado. Lo pidió porque hizo un cálculo que tenía lógica interna: si invertía más en ampliar la cartera de clientes, llegaría antes al punto de equilibrio. Era una apuesta sobre el tiempo, no sobre el modelo. El problema es que la apuesta sobre el tiempo asume que el modelo es correcto y que solo necesita escala. Y esa premisa no la había verificado. Con ese préstamo compró más producto. Amplió la ruta. Contrató a un conocido para cubrir parte de la distribución 2 días a la semana. Las ventas crecieron. Un 23% respecto al mes anterior. Por primera vez en meses, los números apuntaban en la dirección correcta. Lo que no había calculado todavía es que un crecimiento del 23% sobre una base pequeña sigue siendo una base pequeña. Que crecer no es lo mismo que ser rentable. Estaba trabajando 12 horas diarias. A veces más. No lo veía como un problema. Lo veía como un coste temporal del proceso de construcción. Los primeros meses siempre son duros. La clave es no flaquear. Era una narrativa funcional. Le permitía seguir. El problema de las narrativas funcionales es que pueden sostenerse mucho más tiempo del que deberían,
porque su función no es ser precisas sino ser útiles. Esa semana, Elena le pidió que hablaran. No de los números. De él. De cuándo fue la última vez que había descansado. De cuándo fue la última vez que habían hecho algo que no girara alrededor del negocio. Andrés escuchó. Asintió. Dijo que en cuanto pasara esta fase todo cambiaría. Elena no dijo nada más esa noche. Al quinto mes, la empresa matriz lanzó una campaña de producto nuevo. Para participar, los franquiciados tenían que hacer un pedido mínimo de la nueva línea. Era opcional, decían. Aunque el soporte comercial, los materiales de presentación y la atención al cliente se centrarían en esa nueva línea durante los próximos 3 meses. Opcional, pero no del todo. Andrés hizo el pedido. 3.200 euros más de producto. Línea nueva, que sus clientes actuales no conocían y que él tendría que presentar desde cero mientras seguía manteniendo la distribución de la línea anterior. Marcos también lo hizo. Marcos estaba en una situación parecida a la de Andrés, aunque ninguno de los dos lo sabía con exactitud, porque esas conversaciones entre franquiciados siempre rozaban el problema sin nombrarlo directamente. Fue en esa conversación donde Marcos dijo algo que Andrés recordaría mucho después. Dijo que había hablado con otro franquiciado de otra ciudad que llevaba 14 meses y que todavía no había llegado al punto de equilibrio. Que ese franquiciado le había dicho que la empresa ponía los puntos de equilibrio proyectados en los folletos basándose en escenarios de alta densidad de clientes que no eran replicables en todas las zonas. Andrés oyó eso. Y no siguió tirando del hilo. Hay una mecánica que se activa cuando una persona ha comprometido recursos importantes en una decisión y empieza a recibir evidencia de que esa decisión era equivocada. No es negación simple. Es más complejo. Es una reorganización activa de la información disponible para proteger la coherencia de la elección que ya no se puede deshacer. Cada dato negativo se lee como temporal. Cada dato positivo se lee como confirmación. El sistema no busca la verdad, busca la supervivencia de la narrativa. Andrés no era una persona irracional. Era una persona atrapada en un mecanismo que funciona igual en personas muy distintas. Ese día, a mitad de ruta, paró y se quedó quieto 20 minutos. No lo contó después como un momento de revelación. Lo contó como un momento de cansancio. Simplemente estaba muy cansado. Arrancó. Siguió la ruta. Al 7º mes, vendió el coche. No porque lo necesitara de forma urgente. Lo necesitaba en el plazo de 3 semanas, que era cuando vencía un pago a la empresa matriz que no podía afrontar con la caja disponible. 5.000 euros. Coche de 7 años con 110.000 kilómetros. Precio justo, nada más. Esa fue la primera decisión que Andrés tomó de forma reactiva, no estratégica. Hasta ese momento había habido lógica en sus movimientos, aunque esa lógica estuviera construida sobre premisas incorrectas. Esta vez simplemente tapó un agujero con lo que tenía a mano. El problema de tapar agujeros es que no los cierra. Los aplaza. Siguió haciendo su ruta, ahora en transporte público. Tardaba más. Podía hacer menos visitas al día. Los costes de transporte bajaron, pero el tiempo de cada venta subió. El resultado neto era peor que antes. Llamó a la empresa matriz para renegociar las condiciones del siguiente pedido mínimo. La respuesta fue cordial, detallada y, en la práctica, negativa. Los pedidos mínimos estaban en el contrato. Podían ofrecerle financiación interna, con intereses. No la aceptó. Esa noche, Elena le preguntó una cosa concreta. Le preguntó cuánto dinero necesitaría para llegar al punto de equilibrio. Andrés intentó responder y se dio cuenta, en el proceso de responder, de que no sabía la respuesta con precisión. Sabía el número de ventas que necesitaba. No sabía exactamente en cuánto tiempo podría alcanzarlo ni si el modelo lo hacía posible en su zona. Elena escuchó eso. No dijo nada durante un rato. Luego dijo, ¿y si no llega? Andrés no respondió esa noche. Era la primera vez que no respondía. Al día siguiente hizo por primera vez el cálculo que había evitado durante 7 meses. ¿Cuánto había invertido? ¿Cuánto debía? ¿Cuánto valdría el stock si lo liquidaba? ¿Cuánto costaría romper el contrato? Los números tardaron 40 minutos en estar sobre la mesa. Cuando estuvieron, los miró. Los cerró. Y tardó 2 meses más en actuar sobre ellos. Hay una diferencia entre saber algo y saber que ya no puedes no saberlo. Andrés había sabido, en distintos grados y en distintos momentos, que el negocio no funcionaba como esperaba. Pero siempre había habido una explicación disponible,
un plazo que extender, una variable que todavía podía mejorar. El 9º mes, se acabaron las variables. Había dejado de pagar el canon mensual de la franquicia. No fue una decisión. Fue una consecuencia. No había dinero en la cuenta para pagarlo y no podía pedirlo prestado sin agravar una deuda que ya no sabía cómo iba a devolver. La empresa le dio un plazo de 15 días para regularizar. Por primera vez desde que firmó, Andrés leyó el contrato entero. No con el entusiasmo del principio. Con la frialdad de alguien que busca una salida. Lo que encontró fue lo que suelen encontrar las personas que leen los contratos después de firmarlos, que las condiciones de salida eran más costosas y más complicadas que las condiciones de entrada. Que la cláusula de rescisión anticipada incluía penalizaciones. Que los plazos de devolución de producto eran limitados. Llamó a un conocido que había estudiado Derecho para que lo leyera con él. La conversación duró 1 hora. Al final, su conocido le dijo algo que Andrés no quería escuchar pero que necesitaba, que el contrato era duro pero estándar. Que no había irregularidades evidentes. Que lo que había firmado era lo que decía que había firmado. Eso significaba que no había un culpable externo claro al que señalar. Eso es más difícil de gestionar que un engaño. Un engaño tiene un responsable. Esto tenía muchos responsables pequeños, incluido él mismo, y ninguno lo suficientemente grande como para que la culpa se posara en algún sitio con comodidad. Esa noche no llamó a nadie. No tomó ninguna decisión. Solo se quedó un rato quieto con la información que ya no podía no tener. El coste económico final fue este. 4.000 en canon de entrada. 16.000 en pedidos de producto a lo largo de 9 meses. 2.300 en costes de operación. 1.200 en el almacén. 3.000 en el préstamo pendiente más intereses. Más las penalizaciones de rescisión. 28.000 euros en números redondos. De los 16.000 de ahorros iniciales, no quedaba nada. El préstamo de 12.000 seguía en pie. Pudo recuperar algo de la mercancía no abierta. No todo. El modelo de devolución de la franquicia tenía límites de tiempo y condición que Andrés no había leído con atención al firmar. Liquidó el resto por debajo de coste a través de grupos de compraventa locales. Ver el producto irse a ese precio era una forma concreta y silenciosa de contabilizar lo que había costado traerlo. El coste que no aparece en ninguna hoja de cálculo es el que Elena describe meses después con una sola frase. Nos perdimos 1 año y medio. No lo dice con rencor. Lo dice como una constatación. Que hubo un periodo en que Andrés estaba presente físicamente y ausente en casi todo lo demás. Que ella acompañó ese proceso desde una distancia que nadie eligió del todo. Siguieron juntos. Pero el 1 año y medio está ahí, y es un coste que no se anota en ningún sitio. Lo que Andrés describe como el momento más difícil no fue el día que cerró el negocio. Fue el día que tuvo que contarle a su padre lo que había pasado. Su padre no dijo nada especialmente duro. Hizo pocas preguntas. Lo escuchó. Eso fue suficiente para que Andrés sintiera el peso de algo que no sabría nombrar bien. La distancia entre la persona que había imaginado ser a los 34 años y la persona que estaba sentada en ese sofá explicando una deuda de 28.000 euros. Solicitó la prestación por desempleo. Era la primera vez en 12 años que lo hacía. Había cotizado suficiente. Tenía derecho. Pero el trámite en sí era una forma de hacer oficial algo que todavía sentía provisional. No era provisional. Era el punto desde el que tendría que empezar a calcular el siguiente tramo. La primera pregunta práctica que Andrés tuvo que responder fue cómo explicar los últimos 18 meses en un currículum. No es una pregunta menor. Es la primera negociación que tienes con tu propia historia. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿En qué términos lo presentas? ¿Qué aprendiste de ello que sea real y verificable, no solo consolador? Lo pensó varios días. Lo que escribió, finalmente, fue esto: gestión de operaciones de distribución independiente, administración de cartera de clientes, gestión de stock y logística de última milla. Todo era cierto. Había hecho todo eso. El hecho de que el negocio no hubiera funcionado no borraba la experiencia técnica acumulada. Esa fue la primera forma en que Andrés empezó a separar lo que había salido mal de lo que había aprendido. No porque quisiera suavizar el fracaso, sino porque mezclarlos no le servía para nada. En la segunda entrevista que hizo, el responsable de selección le preguntó directamente por el periodo de trabajo autónomo. Andrés lo explicó con precisión. Sin justificarse en exceso. Sin minimizarlo. Dijo que había gestionado una operación de distribución durante 18 meses,
que había aprendido a manejar cuentas de resultados reales, que el modelo no había sido rentable en su zona, y que había tomado la decisión de cerrarlo cuando los números dejaron de tener salida. El responsable asintió. Tomó nota. Pasó a la siguiente pregunta. Consiguió trabajo al tercer mes de búsqueda. Coordinador de operaciones en una empresa de distribución mediana. Un escalón distinto al que tenía antes de empezar todo esto, con más responsabilidad y un sueldo algo mayor. No fue una recompensa narrativa. Fue el resultado de haber demostrado en entrevistas que podía hablar de un fracaso sin derrumbarse. Lo que no había recuperado todavía, y que tardaría más tiempo en recuperar, era algo más difuso, la sensación de que sus decisiones tenían suelo firme bajo los pies. Eso no se recupera con un contrato nuevo. Se recupera despacio, tomando decisiones pequeñas que salen como se esperaba. Reconstruyendo la confianza en el propio criterio desde los gestos mínimos. Es un proceso más largo que la propia crisis. Y menos visible. Hay cosas que Andrés hace de forma diferente ahora. No las hace por disciplina impuesta desde fuera. Las hace porque las consecuencias de no hacerlas son concretas y las lleva en el cuerpo. Cuando no entiende algo en un contrato, para. No sigue. No asume que ya lo entenderá después. Para. Busca. Pregunta a alguien que sepa. Tarda más. No le importa tardar más. Eso parece obvio dicho así. No lo era cuando firmó. La diferencia entre entonces y ahora no es inteligencia. Es que entonces tenía prisa por llegar a un sitio y ahora sabe que puede costar esa prisa. Aprendió también algo sobre el papel que jugó la necesidad de cambio en todo esto. No era una necesidad falsa. El estancamiento que sentía era real. La vida que quería vivir era legítima. Lo que no funcionó fue el vehículo que eligió para llegar a ella, y la velocidad a la que quiso hacerlo. Cambiar de vida tiene costes. Eso no es una razón para no hacerlo. Es una razón para calcularlos antes de pagar. Marcos cerró su parte del negocio 4 meses después que Andrés. Siguen en contacto. No hablan mucho del tema. Cuando lo hacen, hablan de él con la extraña proximidad que generan las experiencias compartidas que nadie más entiende del todo. Marcos está montando algo nuevo. Algo pequeño. Más despacio esta vez. Andrés lo escucha sin opinar. 2 años después de aquella tarde en la cafetería con Marcos, Andrés tiene 40 euros más al mes de lo que tenía cuando empezó todo esto, una deuda que pagará en 4 años y un conocimiento específico sobre sus propios mecanismos que no habría adquirido de ninguna otra forma. No es una historia de redención. Es una historia de aritmética. El contrato sigue en algún cajón. Andrés lo revisó una vez, meses después de cerrarlo todo, con la frialdad suficiente para leerlo como si fuera el contrato de otra persona. Encontró los párrafos que debería haber leído antes. Subrayó las cláusulas que cambiaban el sentido de las cifras del folleto. Anotó las preguntas que debería haber hecho. Tardó 40 minutos. 40 minutos que habrían cambiado el resultado de 18 meses. Lo que más le cuesta explicar, todavía, es esto. No firmó ese contrato porque fuera descuidado. Firmó porque quería que funcionara. Y querer algo con suficiente intensidad produce una forma específica de ceguera que no se parece a la estupidez ni a la ingenuidad. Se parece al deseo. Y el deseo es muy difícil de ver desde dentro cuando todavía está activo. Eso no lo absuelve de nada. Pero lo explica. Hay gente que sale de historias como esta convencida de que no volverá a arriesgarse. Andrés no llegó a esa conclusión. Llegó a una distinta. Llegó a la conclusión de que la próxima vez que algo le entusiasme lo suficiente como para querer firmarlo rápido, eso, exactamente eso, es la señal para ir más despacio. El precio de aquella decisión no fue el dinero. Fue el año y medio en que Andrés eligió no saber lo que en el fondo ya sabía.